Hey, hola a todos, una vez más aquí en Opinión y Pensamiento. Mi nombre es Johnny, bienvenidos a mi canal, a esta sección llamada Conversaciones. Hoy tengo el gusto y el placer de tener como invitado especial a esta sección de conversaciones otro joven de otra parte del mundo que se animó a conversar, a ser parte de un grupo de chicos que se hacen preguntas no solamente correctas, sino preguntas trascendentes hacia la vida y hacia el sentido de la vida, hacia varios temas importantes. Y bueno, hoy quiero presentarles a un querido suscriptor del canal que ya conozco hace varios días. Él es Daniel desde México, en Sinaloa. Daniel, estudiante de biología, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchachos, un placer. Estoy aquí para debatir, bueno, no debatir, más bien intentar establecer un diálogo contigo sobre Dios más que nada, el Dios de la Biblia, y animar a tus otros suscriptores o a cualquier persona que quiera a entablar una conversación contigo, ya sea con iguales o diferentes ideas. Genial. Entonces, Daniel, espero disfrutes esto y que los suscriptores también se sientan identificados con el tema y que ellos puedan sacar buenas conclusiones de esta conversación. Entonces, sin alargar la introducción, empecemos con el tema. Daniel, tú quieres hablar sobre Dios y obviamente el Dios de la Biblia. Dios de la Biblia Coméntame, y Dios en solo el concepto. coméntame. Lanza el problema y lo hablamos. Bueno, lo primero que quiero saber es, ¿en qué Dios crees tú? Es decir, sé que crees en Dios, pero quiero saber qué Dios es, Ok, sobre qué denominación. listo. Esa pregunta está muy cool y creo que nos va a llevar a varios puntos. En primer lugar, me gustaría definir Dios. Dios es el hacedor del universo por definición. Obviamente, Dios tiene bastantes conceptos. Es el ser máximamente grandioso, omnisciente y moralmente perfecto. Dios es el ser subsistente por necesidad, um, del cual provienen todos los seres contingentes y todas las contingencias. Es el ser incausado, es el ser atemporal, sin ningún tipo de espacio. En ese orden de ideas de lo que pienso yo que es Dios, te diría que obviamente soy cristiano y pienso que el Dios de la Biblia, el Dios bíblico, es el Dios que más casa con los conceptos filosóficos, lógicos, de los mejores argumentos a favor de la existencia de Dios y casa con ese argumento. Aparte de que el Dios bíblico posee un peso de la prueba, un peso de la evidencia bastante interesante en la historia, en la ciencia, en el relato de la historia, no solo en lo bíblico, sino en el relato de la historia y en la coherencia con los argumentos de los mejores, de algunos de los mejores argumentos como San Agustín, San Anselmo, hoy en día Alvin Plantinga, Norman Malcolm, Francis Collins, William Lane Craig, entre otros. Así que esa es mi cosmovisión. La última parte, cuando me dijiste de denominación, yo tengo un problema, un raye con las denominaciones un poco. Pero me gustaría decirte que soy un cristiano, un ferviente y apasionado seguidor de Jesús, así que del Dios bíblico, básicamente. Esa sería mi respuesta. Entonces no perteneces a ninguna iglesia. Sí, sí, pero como te digo, no me gusta presentarme como yo soy de una iglesia tal, porque me parece que eso puede generar una etiqueta, ¿Descontento? una etiqueta inmediata, ¿no? Bueno, entonces quisiera empezar por la pregunta de si tu Dios, el Dios en el que crees, es omnisapiente, omnipotente y omnisciente. Sí, señor, Sí, sí tiene todas esas cualidades. totalmente. Bueno, entonces la pregunta básica que todo el mundo hace, si Dios es omnisapiente, ¿por qué no detuvo el mal cuando inició? Ok, mira, me gusta esa pregunta porque mm, es el problema del mal, básicamente. Tendríamos que remitirnos al problema del mal. Yo pienso que es una pregunta Ah, válida. disculpa, se escucha un sonido fuerte. No, Ah, ok. es una pregunta válida cuando la haces de la manera en que la estás haciendo, pero pienso que
la respuesta más plausible es que Dios, siendo omnisciente, aún sabiendo que la creación que posee libertad, pudiese descarriarse o provocar maldad, aún le permite hacerlo. Déjame, te respondo y amplío un poquito más tu respuesta. Dios podría haber creado 3 mundos posibles, ¿de acuerdo? En esos tres mundos posibles que Dios pudo haber creado, está el primero en donde de alguna manera nos pudo haber hecho autómatas. O sea, una cantidad de alguna suerte de robots, pues, programados para adorarle, ¿sí? Programados para buscarle, programados absolutamente para honrarle. Pero, vamos, ¿a quién le gusta ser amado sin que la persona que te ama sea tome libremente la decisión de amarte? Eso es muy parecido a que tú tengas una novia y que tu novia, aunque ya tú no le ames, ella te obligue a amar. O sea, que tú le ames, no quieres hacerlo. Eso no es amor de ninguna manera. Ese es el primer mundo. El segundo mundo es en el que Dios básicamente pudo haber hecho al hombre con la libertad que tiene hoy, pero sin una ley moral que seguir. O sea, todo es válido, tu libertad no importa, importa mi libertad, y puede sobrevivir el más apto en este caso. Entonces, ese es el segundo mundo que Dios pudo haber creado, la libertad absoluta en todo aspecto, y de hecho no llamaría sin reglas. libertad. Sin reglas, exacto. Sin forma, sin convivencia. O sea, la palabra convivencia no existiría en ese mundo. Y el tercer mundo posible es un mundo con la capacidad de tomar decisiones libres, profundas y realmente trascendentes. Lo que querría decir es que ni tú ni yo estaremos de acuerdo en que o que nosotros amemos a alguien porque nos obligan. ¿Te gustaría amar a alguien porque te obligan? Por supuesto que no. Por supuesto que no. 1. 2. Y si ustedes dos se aman, pero tuviesen toda la libertad, pues, de fallarse y aún así autoflagelarse, apuñalearse, golpearse y aún así seguirse amando, mi pregunta es, ¿te gustaría ese tipo de amor? Por supuesto que no. Entonces nos queda el tercer mundo posible, el mundo en el cual tú decides si amas o haces el mal. Entonces, la respuesta al problema del mal es una respuesta que tiene que ver no directamente con Dios, sino con la creación que hizo Dios a partir de la libertad y la naturaleza que Dios le concede. Buena pregunta, ¿eh? Es la pregunta básica que siempre hacen todos. Buena pregunta, me gustó esa pregunta. Bueno, gracias. La segunda pregunta tiene más que ver con la Biblia. En la época de los posdiluvianos, la gente dice que ellos literalmente tuvieron que cometer incesto. ¿Por qué? Ok. Básicamente, bueno, voy a remitirme a un ejemplo puntual. Al día de hoy entendemos que el incesto como tal no solamente pervierte moralmente a la humanidad, en el sentido en el que pues no es moralmente aceptado el hecho de que te puedas acostar con tu hermana o con tu madre, ¿verdad? Pero si analizas detenidamente, y me estás preguntando sobre el Dios de la Biblia, si analizas detenidamente los primeros 3, 4 capítulos de Génesis, ojalá en una versión un poco más actualizada para que podamos entender básicamente el sentido del Génesis, nos daremos cuenta que Dios, ya te voy a explicar otra cosa que se me vino a la mente, Dios les dice, el primer mandato que le da a Adán y a Eva es multiplíquense, ¿vale? El mandato del incesto aparece antes de la Torre de Babel, históricamente hablando. ¿Por qué? ¿Porque Dios juega a los dados? No. Mira, cuando el ser humano cae, empieza un deterioro en su ADN. El deterioro en el ADN, y tú que eres biólogo entenderás ya un poco esta parte en su momento, es que generación tras generación el ADN original se va diluyendo. Los cromosomas se van diluyendo y la originalidad de la estructura del ADN se va diluyendo. Por lo tanto, es muy probable que en las generaciones venideras, luego de los hijos y las nietos de Adán y Eva, a raíz del pecado y obviamente de haber desobedecido a Dios,
Su condena literalmente es que su ADN deja de ser perfecto y se vuelve imperfecto, por lo tanto, generación tras generación hay menos formas de defender y empiezan a aparecer esas, ¿cómo decirlo? Esas singularidades en el ADN que generan una serie de enfermedades que provienen del incesto. Entonces, el incesto como tal aparece en un marco moral en el que Dios no había determinado moralidad respecto al tema. Por lo tanto, antes de eso, era moralmente aceptable la reproducción, porque no había una norma en eso. Lo que quería decir mi querido amigo, que es exactamente la misma regla del contexto. Si tú lees varios pasajes del Antiguo Testamento, tienes que leerlos en el contexto que fueron dados, para el pueblo que fue dado que en ese momento se hacían prácticas que al día de hoy no se pueden hacer. Dios hoy, a ti ni a mí, nos va a mandar a matar a un pueblo entero. Es imposible Claro. hacerlo, porque aquí vendría otro argumento, el hecho de que, ¿y por qué Dios mandó a matar a tantos pueblos en la antigüedad? Bueno, Sí. la Todo el Nuevo diplomacia. Testamento, bueno, perdón, el Antiguo Testamento te manda a matar muchos pueblos. Exacto. En el Antiguo Testamento, es que la gente es, aquí hay una doble moral. A nosotros nos gusta ver Troya y nos fascina ver cómo Aquiles derrota a diferentes enemigos, nos encanta ver El Señor de los Anillos, pero cuando hablamos de la Biblia se nos olvida que el contexto de la Biblia es un contexto donde no hay normas de guerra como respeto hacia los inocentes o respetar la vida de los presos, porque esas normas vienen tiempo después, tardíamente, a la guerra. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial, viene a suceder una serie de reglas en la guerra que regulan la guerra. ¿Listo? Entonces, es importante el contexto, es muy importante el contexto. Y con esto finalizo. Tu pregunta y discúlpame que me extendí. No te preocupes. Es importante tener en cuenta que cualquier mandato, escucha bien eso, cualquier mandato que Dios te dé está por encima de la ley. Lo que quiere decir que si Dios te dice que hagas algo hoy, debes hacerlo, o si no te cuenta por maldad. Dios hoy no te va a mandar a matar a nadie, ¿ok? Es importante tener en cuenta eso. La gente no va a decir, oh, entonces me van a escribir ahí abajo, Dios podría mandar a matar a todo el mundo y es legal. No, hombre, Dios envía una ley, da una ley que de forma directa, al haberla dado, tienes que cumplirla o te cuenta por maldad, ¿vale? En ese momento, la norma era reproduzcanse. Claro, y tampoco tomaban en cuenta que los pueblos normalmente a los que se mandaban a matar eran pueblos terribles, esclavistas, o que siempre ellos asediaban primero a Israel y luego Dios decía, pues ya que los atacan, ustedes vayan también. Y qué Exactamente. bueno que mencionaste la ley, porque ahí va mi siguiente pregunta. La ley que fue escrita por Moisés, es casi todo levítico, tiene muchas condenas que hoy en día nos parecerían injustas, como si a una mujer la encuentran siendo infiel, tendría que ser automáticamente apedrada hasta la muerte. Uh-huh. Yo, Entonces, sí, dime. ¿cómo podrías defender, más bien, toda la Biblia fue inspirada por Dios? ¿En eso estamos de acuerdo? Uh-huh. Total. Entonces, ¿de qué sirve algunos libros que están escritos que son pura, ¿cómo decirlo? Un listado de este hijo fue hijo de aquel, y este hijo fue descendiente de aquel, y todos los libros que escribió Moisés fueron una ley inspirada por Dios también? ¿La ley que escribió Moisés fue inspirada por Dios? Ok. La ley que escribe Moisés es obviamente inspirada por Dios, pero debemos atender a algo, por favor. La primera es que hay normas que son directamente dadas por Dios. Los 10 mandamientos es una forma de ellas. Más sin embargo, Deuteronomio, Levítico, son eh, estructuras, ¿cómo decírtelo? Son estructuras en donde Moisés, a través del mandamiento de Dios, es muy posible, no soy un doctor en la Biblia, pero es muy posible que Moisés hubiese tratado de regular la normatividad. Es de alguna forma como en tu país debe haber una constitución base. De esa Sí. constitución se derogan algunas leyes.
¿Qué sucede? La Constitución habla de tus derechos fundamentales como persona, ¿vale? Pero las leyes que se desprenden de ella pueden tener algunas imperfecciones. ¿Por qué? Porque esas leyes que se desprenden han sido hechas durante un tiempo o fueron implementadas durante un tiempo. Lo que tú me dices a mí es que en ese momento, respecto a apedrear a una mujer o por ejemplo, también apedrear a un hombre por su falso testimonio, hay otras normatividades donde Dios decía que literalmente los hombres no podíamos cortarnos la La barba barba ni y el cortarnos el cabello. cabello. Las mujeres no podían salir al público cuando tuviesen su tiempo de menstruación, porque sería contaminar a otra persona por el O que no contacto. podían tocar cadáveres. Exactamente. Entonces hay una cantidad de normatividad que, vuelvo y te lo repito, el contexto se hace vital. En este caso, en la aparición del Nuevo Testamento hace literalmente, en palabras de Jesús, perfección en la ley. Lo que quiere decir que Jesús mismo dice, la ley ha sido perfeccionada a través de mí, literalmente hablando. ¿Qué sucede? O sea, que Que era una ley imperfecta. era una ley que estaba en proceso de perfección. Fue Ok. dada básicamente, lo que pasa, bueno, tendríamos que definir perfecto para Dios porque tendríamos que enfrentarnos respecto al problema de la omnisciencia, de la omnipotencia y sería otro dilema a tratar. El punto es que la ley básica estaba en un proceso de perfección que al día de hoy fue perfeccionada a través de la Es persona de Jesús. Jesús. Es importante tener en cuenta eso, porque mira, Deuteronomio te da, Éxodo, perdón, te da 10 mandamientos básicos. Las demás reglas son reglas de convivencia más que mandamientos. Reglas de Las- convivencia, las cuales Moisés se tomó la libertad de escribir, o Dios le mandó a escribir. Dios le mandó a escribir. es probable que muchas de ellas Moisés las haya escrito. Es decir, a mí me han enseñado que a lo que Moisés se le exigió escribir fueron los 10 mandamientos. Bueno, se le dieron las tablas en los 10 mandamientos y la ley ceremonial y las instrucciones para construir el santuario y nada más. Exacto. Eso fue lo que se le Pero dio a Moisés. lo que sucede es que hoy los judíos tienen algo que se llama la Mishnah, o bueno, para ellos la Torá, de una u otra manera, con otra composición de libros. Para ellos, el Talmud, por ejemplo, es otra serie de reglas ceremoniales que como hombres hicieron para guardar reposo, para tener limpios los alimentos, para tener relaciones sexuales sanas con la esposa, en fin, un montón de cosas. ¿Qué sucede? Es muy probable que muchas de las reglas ceremoniales Moisés las haya aplicado de forma inmediata en ese momento por razones que en este momento desconocemos, pero por razones absolutamente loables por parte de Dios. Como lo decías tú, condenar a una mujer por haberse ¿Ser infiel? acostado, por ser infiel, por ejemplo, o un hombre por dar falsa profecía. Es que de hecho No, los pero al castigos hombre que se le encontrara infidelidad también se le daba la muerte. No es o que la Biblia sea machista. exacto, exacto, eso es lo que quiero aclarar. No, porque podríamos incurrir en el error de a la mujer la mataban así. Le No, es dan que todo. al hombre también. Y si el hombre decía que tenía visiones o tenía profecías y esas profecías no servían o no eran realidad, tenía que morir apedreado también. De hecho, la ley en el Deuteronomio dice que si alguno profetizaba una ley diferente a ellos, ese hombre debía morir en el peor castigo de todos, y esto va a ser una diosidencia. El peor castigo de todos, de vergüenza ante el pueblo, era ser crucificado. Tiempo después, el mismo pueblo cogió al Mesías y lo crucificó con esa misma normatividad. Entonces, es de una u otra forma, y tendríamos que hablar en otro video sobre eso, que es muy interesante, es cómo Dios usa la ley que le dio a los hombres y les dice, ok, es difícil de cumplir, ¿verdad? Es difícil de cumplir, me voy a ir yo mismo en forma de siervo y voy a someterme a esa propia ley y por la propia ley voy a morir. ¿Haciendo qué? Que la ley pierde prevalencia y sube la gracia, que eso sería, bueno, otro tema en otro momento. Bueno, ahora quiero ir a uno de los puntos de la Biblia que son más controversiales. Es 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 15, que probablemente sea un versículo extremadamente machista y es un versículo que usan muchos ateos para decir que la Biblia es un fraude.
Ujú. Yo no, al final no te esperé cuando te pregunté sobre eso y vi un video de 20 minutos sobre la explicación de ese versículo, pero quiero que tú hables acerca de él para que los que vean este video sepan acerca de eso De hecho, yo o que lo lean. estaba preparando el video para responderte. Bueno, entonces la saltamos No, y no, cuando no, salga el video, pero me parece, voy a responder la sencilla, ¿te parece? Rápido. Mira, ah, en el caso de nosotros, a nosotros, el Antiguo Testamento es de forma históricamente correcta para nosotros, pero la ley del Antiguo Testamento no aplica para nosotros. Solamente pues los 10 mandamientos. Y aún Jesús lo resumió a uno y dice, sigue siendo difícil. ¿Qué lo pasa? resumió a dos, ¿no? Lo resumió a dos, A dos, ama sí. a Dios. Pero digamos que podemos decir ama a Dios, porque de una manera paradójica, si amas a tu hermano, estás amando a Dios de una manera, bueno, podríamos unificarlo, pero eso sería cuestión para otro momento. El punto es que obviamente Pablo dice, yo no le permito a la mujer que enseñe, ¿no? Enseña. O que presida el servicio. Tiene que estar sometida. El punto en el que Pablo se está parando, teniendo en cuenta que Pablo le escribe varias cartas también a las mujeres, y si lees el contexto en el que le escribe a Timoteo, estamos hablando de que Pablo literalmente está enfrentando una comunidad probablemente donde la mujer tiene un problema de chisme tremendo. O sea, si lees el contexto de lo que Pablo está tratando de decirle al joven Timoteo, es, oye Timoteo, y quiero que le digas a tus hermanas en la fe lo siguiente, ustedes no van a hacer esto porque ustedes tienen un problema en esto. Si tú lees la primera, la segunda carta, y de hecho lees cartas anteriores a primera de Timoteo, te darás cuenta de algo impresionante, y es que si bien el hombre caía constantemente en pecado sexual, la mujer caía en un pecado de hablar demasiado. Y Pablo condenaba la lengua, literalmente. Al día de hoy, si una mujer debería o no predicar el evangelio, me parece a mí que ya es absurdo en el sentido en el que hoy por hoy y ese contexto, vuelve a ser un contexto muy pequeño, tendríamos que pasarlo por el filtro de Jesús. Yo te preguntaría a ti, ¿qué diría Jesús respecto a si una mujer puede o no predicar? Teniendo en cuenta que Jesús se para en medio de todos y al tener una mujer que lo está siguiendo, pidiéndole un milagro, le está diciendo, Jesús, sana a mi hija que está enferma, y Jesús le dice, y la prueba, le dice, solo no me es permitido darle la comida a los que no son hijos, básicamente. Y la mujer le responde de una manera que conmueve a Jesús, porque Jesús la estaba probando y le dice, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús se voltea y dice, no he conocido otra fe en Israel como la de ella. Entonces date cuenta cómo Jesús dignifica a la mujer. Lo que Pablo está diciendo en ese momento es un problema sectorizado en la iglesia en ese momento. De la iglesia de Timoteo, exclusivamente. Exactamente, porque Timoteo era un jovencito, o sea, hasta era inmaduro. Imagínate, Timoteo tenía que ir a predicar a un lugar donde él siendo tan joven, ¿qué hacía con un problema como el de las mujeres y probablemente el chisme o la habladuría? Entonces Pablo, y ten en cuenta que Pablo fue soldado romano, por lo tanto era su carácter bastante radical, pero bueno, más o menos así sería la respuesta. Bueno, de hecho también más adelante Pablo en 2 Timoteo, creo que capítulo 3, versículo 5, él felicita a una mujer por enseñarle a Timoteo, por corregirlo. Y es por eso que yo sé que muchos versículos de la Biblia pueden parecer, si bien controversiales, tienen una respuesta para todo. En el contexto, En el contexto. leyéndolos en el contexto. ¿Y qué es leyendo en el contexto? No solamente en la época que fue escrito y el público al que fue escrito, sino hay que leer los pasajes anteriores y las epístolas después, ¿oíste? Y tener como, hay gente que cree que primero fue escrito Romanos y después fue escrito Filipenses. No. En los viajes de Pablo, probablemente la cantidad de epístolas que escribió al mismo tiempo eran casi que las 14, creo que son 14. Las 14 epístolas casi que fueron escritas al mismo tiempo. Algunas fueron al finalizar. Entonces, el contexto es importante. El contexto es muy importante.
Sí, entiendo. Ahora volvamos a hablar sobre Dios. Y esta es una pregunta que una vez me hizo un ateo con el que estaba debatiendo, y es sobre la omnipotencia de Dios. Si Dios es omnipotente, esto es una paradoja. ¿Cómo puede hacer algo que Él no puede hacer? ¿Entiendes? Ujú. Sí. O sea, ¿Cómo puede hacer qué una pasa piedra ahí? tan grande que no pueda levantar? Que no pueda levantar. Esa Exactamente. pregunta me comió la cabeza cuando la escuché. Sí, naturalmente es lo que me refería antes, la paradoja de la omnipotencia. Omnipotencia. Y no recuerdo exactamente el filósofo que la menciona. Y creo que tú das la respuesta. Es que sucede ahí, primero que caemos en una paradoja lógica y por lo tanto irracional, porque Dios no puede hacer nada que no pueda hacer. Eso es una paradoja. Es como si tú le pidieras a Dios que hiciera un círculo cuadrado. No puede hacerse porque no está dentro de la lógica. Es Exactamente. lo mismo que la pregunta, ¿qué pasa cuando un objeto inamovible choca con un objeto imparable? Esto no existe porque no puede existir un objeto inamovible si existe un objeto imparable. Ujú, Esa es la respuesta a esa exactamente. pregunta, pero cuando la escuché por primera vez estuve a punto de dejar la religión por esa pregunta. De verdad le dije a Dios, si no me respondes, yo me voy. Y con ese tono mexicano que te queda bien, oye. Gracias. Mis amigos me dicen que hablo totalmente diferente a como hablamos aquí, ¿Sí? más como del sur. Ya los que sean de donde vivo, si es que alguien de donde vivo lo ve, dirá si es cierto o no, pero esa pregunta fue muy seria para mí. Y la Sí, otra pregunta es, si Dios es tan bueno, ¿por qué no ayuda a las personas? Y creo que esto ya es algo que tú respondiste porque dijiste que nosotros tenemos libertad. Y cuando una persona dice que no cree en Dios, es como si firmara un contrato de no intervención. ujú, Y esa persona, todo lo que hace, sufre las consecuencias de lo que hace. Y normalmente cuando una persona poderosa hace cosas malas, afecta a las otras personas. Y Dios no puede meterse en la vida de ellas para quitarle la libertad a la otra, ¿entiendes? exactamente. Bueno, si Dios interfiere de forma directa en el curso de un acontecimiento, y esto sí, mira, tengo que ser intelectualmente honesto contigo en este tema, y es que es una respuesta que creo que cada quien buscando a Dios de forma personal puede encontrar una respuesta, ¿ok? Mm, Sin embargo, creo, creo firmemente en que el Dios, el hacedor del universo, tiene una perspectiva mucho mayor del inicio y el final. Por lo tanto, él sabe exactamente que si mueve una pieza en el presente, puede llegar a pasar algo en el futuro que realmente no Efecto debería mariposa. pasar. Puede pasar cualquier suceso. Y mira, es curioso escuchar que el mal se use constantemente como una de las armas más poderosas del ateísmo y el escepticismo para atacar la posibilidad de la existencia de Dios. Sin embargo, pienso yo que la existencia del mal, de hecho, es una prueba necesaria de que Dios existe. Porque, ¿cómo Concuerdo contigo. interpretas tú que algo está mal? O sea, ¿qué, qué, qué base moral tienes tú para decir que algo está bien o algo está mal si Dios no existe? Si algo absoluto no existe. ¿Mm? ¿Cómo aprendes tú a que el fuego quema si no te quemas? Y si eso es dolor, entonces tu autopercepción te diría, no, vaya, esto no es dolor, esto es cualquier otra cosa. Pero si no hay una base para toda la humanidad respecto a valores morales generales, como la bondad, es que en India hacen esto que no hacemos acá y para ellos eso es sagrado. Sí, es probable, pero cuidado porque hay valores morales básicos. En India la bondad, la caridad, la misericordia son valores que ellos hacen, practican y reconocen como valores en cualquier lugar del mundo. Muy bien. Ahora, la típica pregunta de que la religión es una farsa porque en nombre de ella se cometieron múltiples masacres. Uf. Mira, yo te respondería rápidamente diciéndote que, en primer lugar, la religión institucionalizada, ¿vale? O sea, toda creencia que se institucionaliza, que se une con el Estado, eso es otro tema de otro video, eh, se pervierte necesariamente. O sea,
si tú tomas tu creencia, y aquí me metería en problemas, pero me gusta ser políticamente incorrecto. Si tú Me encanta, a mí gobiernas, también. si tú gobiernas con cristianismo, es probable que ideologices tu gobernanza y caigas. O sea, tú puedes ser un gobernante cristiano, ¿vale? Creyente en Dios, y gobernar perfectamente y ser uno de los mejores de la historia de tu país. Pero tú no puedes eh, gobernar para cristianizar a tu pueblo. De la misma forma que tú no puedes gobernar para ideologizar en género o en, Mm, en otras cosas a los demás. Ah, te solté esa bomba ahí para que te la pienses. nada, me encanta, me encanta. Eso fue un pequeño sketch y de eso podemos hablar en otro momento, pero no sé si se me entiende. Sí, Tú no entiendo. No puedes puedes gobernar gobernar. por la fuerza Ajá, para establecer tus creencias. exactamente. No puedes hacerlo. Una cosa es que yo como cristiano acceda al poder de una manera democrática y democráticamente gobierne, a que yo acceda al poder democráticamente y trate de cristianizar a la gente. Eso no es gobernar para el Estado. O sea, eso lo puedes hacer siendo un pastor, ¿vale? Eso lo puedes hacer en las calles, pero si llegas al Estado tienes que cuidar al Estado, teniendo en cuenta que el cristianismo te exige amor por tus prójimos y usar las facultades mentales que tienes. Entonces, un cristiano que llega al poder en algún lugar del planeta y cree que llegar al poder es cristianizar al pueblo, pues está infiriendo en un error. Entonces, para responder a la pregunta, la religión institucionalizada sí tiene muchos muertos, pero qué pena decirlo, el ateísmo También los se tiene. lleva una cantidad tremenda de muertos. A nosotros nos pueden acusar de las cruzadas, ¿sí? De la casa de brujas. De hecho, y qué pena, digo algo políticamente incorrecto, pero otra vez tengo que ingerir eso. De hecho, los cristianos bíblicos fuimos cazados, torturados y asesinados por el Misma iglesia. cristianismo, por el cristianismo institucionalizado. Ujú. Que Hoy en se, día tú y yo probablemente seríamos llevados a la horca, quemados, algo así. exactamente, porque no se piensa igual que ellos. Pero el ateísmo se ha llevado a muchos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial tiene un tinte ateo tremendísimo. Ahí hablaríamos de Hitler, Lenin, China, Stalin, China. Bueno, tendríamos que hablar un Unión montón de Soviética, Camboya. que se han llevado vidas de una manera increíble. Entonces, Todo en sí, nombre del ateísmo. en nombre del ateísmo. Entonces, creo que las vidas en nombre de Dios, y tengo que decir en nombre de Dios porque Dios nunca mandó a hacer eso. De hecho, déjame decirte que en el Antiguo Testamento, y se me olvida la palabra, el pueblo empezó a hacer sacrificios humanos, sacrificios de niños, en nombre de Dios. Y Dios, a partir de un profeta, y creo que fue Isaías, no recuerdo exactamente quién fue, le dice al pueblo, yo nunca mandé a hacer eso, yo nunca mandé a que ustedes sacrificaran gente para mí. ¿Cómo lo hacen? Y literalmente el profeta se entristece porque Dios dice, yo nunca les mandé a hacer eso. Entonces, Tal vez te refieres al profeta Isaías, digo, Elías. probablemente es Elías, Isaías por ahí. Sí, fue cuando Elías, bueno, más bien Israel se fue por Baal, se fue hacia esa religión. Es probable Bueno, que esté ahí. bueno, ese sería en Primera y Segunda de Reyes, creo. Oye, sabes La harto de historia, Biblia, ¿eh? soy un novato también. Pero sabes Es harto. que cuando una persona va a citar la Biblia, yo siempre le digo esto a cada ateo que dice, la Biblia dice que la mujer no puede enseñar. Le digo, a ver, en qué parte de la Biblia viene eso? Y nunca, jamás me logran decir. Una vez tuve un amigo que me dijo, en la Biblia dice que la mujer le pertenece al hombre. Yo le pregunté qué parte de la Biblia y tampoco se puede decir. Cada ateo con el que he discutido, entre comillas, nunca sabe decir en qué parte de la Biblia está lo que dice. A mí una vez un ateo me Aunque tengan dijo, la razón de que sí lo dice. a mí un Ah, ateo me dijo alguna vez, si deberíamos creer en la Biblia, también deberíamos creer en el Corán. Yo le dije, ok, crean en el Corán. Y me dice, ¿cómo así? ¿En la Biblia o en el Corán? Y yo, en ambos. ¿Sabes por qué? Porque el Corán habla más de Jesús que de Mahoma, bro. Entonces, el Corán cita 24 veces a Jesús de Nazaret y cita al propio Mahoma 4 veces.
De hecho, el Corán dice literalmente que se deberían devolver o sea, si nadie cree en el Corán, aunque no estoy diciendo que el Corán sea totalmente verídico y aplicable, pero digo, si históricamente crees en el Corán, al leerlo te vas a dar cuenta que el Corán te dice, si no creen ciertas palabras, vayan a la Torá. El Corán está diciendo, vayan a la Torá. Y está hablando más de Jesús, entonces es paradójico, ¿no? Es que en la laguna espiritual que hubo de los 400 años de Malaquías hasta Mateo, esa laguna espiritual donde no hubo revelación de Dios ni ningún profeta, hay un libro, se llama de Macabeos, libro de Macabeos, que en ese mismo libro dice que en esos 400 años no hubo revelación alguna de Dios, así que se escribieron muchos libros de Dios y de todo eso en esos 400 años, pero ninguno es considerado canónico para estar en la Biblia, por lo mismo que dice el libro de que no hubo revelación alguna de Dios en esos 400 años. Exactamente, cuando el pueblo es asediado, ¿no? Y los muros son derrumbados, hubo un tiempo de silencio de Dios como de 400 años. De hecho, al final del Antiguo Testamento en Malaquías. Exactamente. Entonces, imagínate. ¿Qué otra Ahora, pregunta tienes, bro? ¿Cómo creemos en el Jesús histórico? Quiero saber cuáles son las razones por las que crees en que Jesús existió. Ok, son muchas, pero podría resumirte la Las más primera. importantes. Las más importantes aparecen en textos extrabíblicos, uno. Dos, su relevancia. Un segundo. En esos textos extrabíblicos, ¿cuáles son? ¿Podrías citarlos? Antigüedades judías, por ejemplo, Flavio, Josefo, hay varios más. Hay un escritor, de hecho, romano, un escribiente romano, y se me olvida el nombre, que escribió sobre Cristo, bueno, Christus en su momento, en latín. Y bueno, podría el mismo Corán, por ejemplo, el Talmud. Hay textos extrabíblicos que te hablan del Jesús histórico, ¿vale? De hecho, el Talmud acepta que Jesús hizo milagros. Lo que pasa es que los judíos no lo aceptan como el Mesías realmente. Los judíos no lo aceptan y muchos cometen el error de decir que los judíos no creen en Jesús cuando es que no lo aceptan en realidad. Ajá, exacto. Y la tercera, yo te diría que las palabras de Jesús, bueno, voy a agregar una tercera y voy por la cuarta, que sería la última. La tercera es que los filósofos durante muchos años, durante muchos siglos, han tratado de construir al superhombre, ¿no? Sócrates, Platón, varios de ellos trataron de describir lo que sería el superhombre. Y curiosamente han llegado a la conclusión de que todas las características que tendría el superhombre las tiene Jesús de Nazaret. Esto teniendo en cuenta que los filósofos presocráticos, varios más de ellos, precedían a Jesús. Es como una especie de profecía, bro. Curioso. Y describen al Jesús histórico. Y la cuarta y última para mí, obviamente, aparte de la resurrección, es que las palabras de Jesús tienen un eco en la historia de la humanidad. La cultura de Occidente está sobre el cristianismo. Las palabras de Jesús conllevan a una confrontación muy profunda con la sociedad. O sea, la sociedad misma, al verse delante de Jesús, tiene dos salidas. Una, o no las aceptas y asumes las consecuencias de eso, o dos, las aceptas y asumes las consecuencias de eso. Jesús básicamente no sería, como le diría C.S. Lewis, Jesús no es un personaje histórico que tú y yo pudiésemos haber inventado. No es posible. No es posible. No es posible, hermano. Aparte de la veracidad de la Biblia, que ¿cómo es posible que en un periodo de 2000 años, en 3 idiomas diferentes, en un total de 66 libros, no haya incongruencias? Porque mucha gente dice que hay incongruencias y sí las hay por las fallas de traducción, pero puntos, la Biblia comas. Es totalmente congruente. Es muy congruente si lo fijas. ¿Y cómo es posible que en todas las características que dije, un libro así sigue teniendo congruencia? Debería estar contradiciéndose en cada palabra que dice. El criterio de vergüenza, por ejemplo, es un criterio que me llama muchísimo la atención. El criterio de vergüenza, ¿lo conoces? No, ¿qué es eso? El criterio de vergüenza en la lectura bíblica habla de cómo la Biblia, al haber sido inspirada por Dios, no ocultó los datos que serían vergonzosos para la cultura. Por ejemplo, las mujeres que encontraron la tumba vacía,
pues fueron mujeres, obviamente caigo en el error de hacer la redundancia, pero para ese momento los judíos no aceptaban testimonio de las mujeres. No. El criterio de vergüenza te dice, si tú hubieses querido escribir la Biblia manipulada y decir y pintar el mejor momento de todos, lo que menos harías como judío sería decir que las mujeres encontraron la tumba vacía. ¿Sí? Ese es el criterio de vergüenza. Entonces, hay varios, hay muchos en la Biblia. Excelente. Y otra cosa que queríamos decir acerca de Jesús es que sus dos mejores discípulos eran mujeres. No eran discípulos, no era Pedro, no era Juan, no era ninguno de esos. Eran las dos mujeres que siempre le acompañaban a todos lados, fueron sus discípulos más fieles y las que más se pegaron a él. Por eso fueron las que la encontraron. Y incluso cuando Jesús se apareció entre sus discípulos, ellos dudaban de que fuera él realmente. No respondieron como las mujeres que dijeron, él está vivo. Exacto. Oye, debería ser pastor, ¿eh? Lo pensé una vez hasta que me dijeron, tenemos un montón. Yo quería ser pastor porque creí que no había, hasta que me dijeron que hay muchísimos. Bueno, Y estudiando biología puede ser una forma de pastor diferente, ¿no? estudiar biología ha sido genial. Ahora me siento como en un proceso de crecimiento muy lento, pero siento que quiero aprenderlo todo, necesito aprenderlo todo. Y por eso también llegué aquí, por mi deseo de aprender. Súper, súper. Bueno, gracias. Y otra pregunta. A ver, esta es una pregunta más personal. ¿Tú crees que sea posible que las personas logren aceptar a Jesús aun cuando hayan pasado por un mal momento en su vida y hayan terminado negando a Jesús? Porque la Biblia dice que aquel que hay un pecado imperdonable, según la Biblia, que es el negar al Espíritu Santo. Entonces quiero saber la explicación de ese versículo, de que si es verdad que no es perdonable. Creo que el versículo aplica para aquellos que conscientemente sabemos quién es el Espíritu Santo. O sea, yo pienso que un inconverso y un ateo realmente no entiende qué es el Espíritu Santo. Por eso es un punto de vista personal, ¿no? Pensaría yo que parte de su conciencia está cauterizada porque no sabe quién es el Espíritu Santo y qué realmente es. Cuando tú aprendes realmente quién es el Espíritu Santo, tú dices, oye, no, o sea, vaya. Pero es como si tú y yo desconociéramos en un país donde aman a Hello Kitty. Un ejemplo tonto, ¿no? Muy tonto, no tiene nada que ver, pero digo, es para ilustrar un poco. Un país donde aman a una figura como Goku, mejor, a Japón. Yo amo de Goku. Yo amo a Goku, créeme, sería un muy buen japonés, pero si llegas y no le pones tanto cuidado a Goku porque no es tan importante para ti, pues tu conciencia al hacerlo, pues naturalmente no te va a acusar de hacer algo malo porque tú no sabes quién es Goku, ¿de acuerdo? En este caso, aunque vuelvo y digo... El perdón por, ¿cómo se llama? Por omisión. Porque al no saber que es malo, no eres culpable de lo que no sabías. Y yo quiero terminar la conversación diciendo, aquí es donde vendríamos a decir unas palabras que me encantan la vida y es, Dios podría perdonar a una persona que aborta, o Dios podría hacer esto, Dios podría perdonar este tipo de cosas. Mira, yo creo que lo que tenemos que preocuparnos nosotros como seres humanos es en lo que es inexcusable. Cuando nos demos cuenta, Dios ha perdonado lo que es excusable, o sea, lo que tiene una excusa y nosotros creíamos que no. Tenemos que tener cuidado con aquello que hacemos que es inexcusable. Por lo tanto, atentar contra el Espíritu Santo de forma consciente, robar de forma consciente, mentir de forma consciente, son pecados inexcusables, pero me metería en problemas si lo digo, pero una mujer que en un alto estado de angustia, depresión, preocupación porque ha sido violada y quedó embarazada y aborta,
Y luego dice Dios, yo no sabía lo que hacía, yo no sabía exactamente lo que estaba pasando. Créeme que Dios te diría, yo ya perdoné eso, ¿sabes? Porque tiene excusa en el sentido en el que yo sé lo que pasó y fue genuino. Pero Que ahora tienes realmente que, lo sienten. Ese es pero un problema que la gente malentiende. Creen que el perdón de Dios funciona de que hice cosas malas, pero no hay problema al final de mi vida. ¿Sabes qué? Dios, perdóname, ya está. Así funciona. Y eso no es así. Eso se le llama remordimiento. Ujú. Dios lo que perdona es cuando una persona siente arrepentimiento sin importar la acción que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho, si realmente lo lamentas, tendrás perdón. Pero aquellas personas que solo quieren o más bien tienen miedo de las consecuencias de sus acciones y al final piden perdón, no recibirán perdón alguno porque realmente no lamentan lo que hicieron. Es como lo que tú dices, ellos a sabiendas de lo que estaban haciendo y solo por miedo a las consecuencias, pedir perdón no sirve de nada. Exactamente. Daniel, quiero que te despidas y les des un mensaje así, el que tú creas a los suscriptores que nos escuchan en este momento. Bueno, muchachos, fue un placer haber discutido, más bien intercambiado un diálogo, entablado un diálogo con Joan y espero que cualquiera que vea este video se anime a lo mismo, si ya sea un ateo, un panteísta, un deísta, un nihilista, esos de pocos hay de esos, pero que se animen a hacer lo mismo que yo, porque realmente no es complicado, yo solo le escribí, oye, ¿quieres discutir? Y pues, él aceptó. Bien. De hecho, me sorprendió que aceptaras. Así que, bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado y espero poder volver a hacerlo cuando tenga alguna duda o vea algo en tu canal que me interese y quiera una explicación más detallada de eso. Total, amigo, aquí siempre bienvenido, Daniel, ¿vale? Muchísimas gracias por tu tiempo y te animo a seguir creciendo en conocimiento que vas por buen camino. El pastor biólogo te llamaremos después. Un saludo a Un todos. canal de YouTube, Pastor Biólogo. Súper. Muchas gracias a todos por ver este video. Ya saben, suscríbanse a mi canal y compártanlo con todos sus amigos. Si están interesados en hablar un rato, escríbanme y déjenmelo saber. Un gustazo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.